Pero antes de entrar a ese punto, quiero explicarles cómo está hoy día la agricultura peruana. Tenemos más o menos 2.200.000 unidades productivas que, simplificándolas, son productores agrarios. Ahora, esta información es de un censo del 2012. Tenemos que actualizar esa información para poder establecer políticas públicas más acertadas. De esos 2 millones, el 94% es pequeña agricultura familiar. Esta es nuestra realidad. Hay varias preguntas que surgen a partir de este número. ¿Y cómo está esa agricultura familiar? 68% es una agricultura de subsistencia. 28% es una agricultura intermedia, sigue siendo de subsistencia. Y 4.3% es una agricultura pequeña familiar que se le llama consolidada, pero no deja de ser una agricultura pequeña familiar. Y en esta agricultura familiar lo que prima es la pobreza y la informalidad. Así es. Vamos a ver un poquito más de cerca esta agricultura familiar. Tiene unas ventajas, tiene tierra, tiene agua, tiene el clima, pero también tiene fuerza laboral. ¿Y cuáles son las brechas? Todo esto resumiendo una realidad de nuestra agricultura familiar. Le falta tecnología, le falta conocimiento, tiene poco capital de trabajo, no tiene seguros en su mayoría, tiene bajo nivel de infraestructura, principalmente de agua, de vías de comunicación, como carreteras, puentes, poca comunicación también telefónica, tiene limitado acceso a los mercados, no llega a los mercados modernos, la mayoría. Mucha deficiencia en asociatividad, tiene evidentemente cooperativas, asociaciones y otras formas asociativas, pero en su mayoría no funciona. Y la mayoría de ellos no tiene título de propiedad. Hay más temas, pero he tratado de resumirlos en los más importantes. Pero además de eso, en la agricultura hay un más o menos 5 o 6%, que es una agricultura no familiar y que involucra a la agricultura, a la agroexportación y la agroindustria. Más o menos son 132.000 unidades productivas, que tiene unas ventajas, ¿no? Alta productividad, tiene acceso a mercados. Hoy día llegamos a más de 140, 150 países del mundo, además de todo el mercado local. Se tiene conocimiento y tecnología de las más importantes y las más altas del mundo, además, y es formal. Más o menos esa es la característica de la agricultura no familiar. Y tiene algunos logros también. Hoy en día es el 11º país exportador en frutas y hortalizas del mundo. Imagínense la importancia que tiene la agricultura peruana para todo el mundo. Es el principal empleador, o uno de los principales. Es un agente económico descentralizador, ahí donde todo el mundo dice, y los políticos, y los ideólogos, que el Perú tiene que descentralizarse. Esta es una forma efectiva de descentralizarse. Hay regiones que han conseguido pleno empleo, hay todo un movimiento económico comercial de bienes y servicios que se ha generado cuando el trabajador, cuando el productor, cuando se genera industria de manera regional y en las zonas rurales, que es donde más se necesita. Y ahí está la agricultura moderna. Genera riqueza y divisas, no solamente paga impuestos, es el segundo sector exportador del país después de la minería. Miren la importancia. Eso no era así hace 20 años, hace 30 años. Y además es un factor de desarrollo y de bienestar para el país. Imagínense ustedes, en el mundo, más o menos, el 30% de la población económicamente activa trabaja en agricultura. En el Perú, más o menos, estamos entre el 25 y 26%. El año pasado se han perdido 400.000 personas de la población económicamente ocupada agraria. Miren el drama que estamos viviendo hoy día. Pero además, antes de entrar a este punto, esa agricultura moderna ha sido muy golpeada, ha sido atacada, no ha sido promovida en los últimos años. Hubieron políticas públicas en los 90 que arreglaron nuestro país, era un país quebrado,
muy pobre, sin inversión, y se arregló a partir de los 90. El 2000 se creó una ley, que es la Ley de Promoción Agraria, que fue derogada en el 2020. Y se creó además una ley agraria que no tiene nada que ver con el productor agrario, que fue hecha con una visión ideológica, populista y política. Por eso, yo he escuchado atentamente las diferentes exposiciones de estos días, y muchos han hablado de agroexportación y muchos se han mencionado la Ley de Promoción Agraria. Es algo que el país tiene que recuperar porque lo necesita. Pero acá tengo una imagen importante. Esa es una familia de la agricultura familiar. Mírenlos. No sé si todos han recorrido todo el país. Yo he recorrido muchas regiones en el país y también en el mundo. Esa es una familia típica de la agricultura familiar. ¿Qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Si esa es la realidad agraria, esa es la mayoría. ¿Tenemos una responsabilidad o no? Tenemos una responsabilidad como país, y aquí estamos los empresarios, para decir que también es nuestra responsabilidad. Pero además de eso, hay otra agricultura. ¿Qué es esta? Esta es una foto de una agricultura pequeña, 1, 2, 3, 4, 5 hectáreas, no más. Totalmente tecnificada, moderna, de la que exporta. ¿Y qué hay acá? Pero también hay allá, en Europa, en Estados Unidos, en los países desarrollados. ¿Qué tenemos que hacer? Creo que está fallando un poco esto. Tenemos que llevar a estos 2 millones de agricultores hacia una agricultura moderna. ¿Por qué? Porque es nuestra obligación. Porque ellos no deberían estar pasando hambre. Ellos deberían generar riqueza. Ellos son un sector económico y tenemos que verlos como tal. No podemos verlos como si fueran pobres y que su futuro es ser pobre. Tenemos que verlos como los que son. Son agentes económicos del país. Son personas que hoy podrían estar generando riqueza y que no están generando riqueza. ¿Por qué? Por las malas políticas públicas de décadas, que han visto al pequeño como pobre y le dan políticas públicas para que sigan pobres, cuando deberíamos cambiar la manera de ver las cosas, de hacer las cosas, no hacer lo mismo de siempre. Tenemos que cambiar el chip, cambiar nuestra visión. Y se puede hacer. Yo creo que ya me pasé, ya estoy en cero, solo rápido. 3 objetivos, discúlpenme, acá termino. Objetivo de país, desarrollo y bienestar. Si no tenemos objetivo de país, no vamos a ningún lado. Tenemos que recuperarlo. Segundo, competitividad. Hoy el Perú es el puesto 65 de 140 países según el World Economic Forum. Singapur es el primero. Tenemos que estar entre los 3 primeros y podemos hacerlo. En el puesto 65 estamos jalados. ¿Dónde está la política pública que nos lleve al primer puesto? Tercero, política pública, que lo he repetido varias veces. La política pública tiene que ser un catalizador del desarrollo y la competitividad del país. Si no, no sirve la política pública. Y ahí podemos aportar muchísimo nosotros, los empresarios. 3 ideas para cerrar. La agricultura es un sector estratégico y esencial del Perú y de todos los países del mundo. Un país no se puede desarrollar si no desarrolla su agricultura. Segunda idea, el sector privado contribuye a la buena política pública para la sostenibilidad de la agricultura moderna y la integración de esa pequeña agricultura. Y estamos comprometidos en ello. Tercera idea, tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas. No podemos seguir haciendo lo mismo que de hace décadas. El mundo ya cambió. El sector privado está para colaborar. Y hoy en día, que estamos en una tremenda recesión, el mejor aliado que tiene el país, los políticos, los gobernantes, el Ejecutivo y el Congreso, es el sector privado. Muchas gracias.